Bienvenida, señora comisionada y querida presidenta. En mi condición de integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, desde esas plataformas, mis comentarios. Bienvenida también, bienvenido el señor presidente de la Cámara de Diputados. La cuestión de los derechos humanos ha de observarse en México, conscientes del claroscuro que ha caracterizado la historia de nuestro país en esta materia. Si bien es cierto que hemos procreado instituciones y establecido leyes que cumplen con las convicciones de la ética pública y recogen los acuerdos internacionales que ha suscrito el Estado mexicano, también es verdad que en nuestra realidad se presentan situaciones graves, incluso trágicas y aberrantes, que no pueden llevar a nadie a sentirse satisfecho de la situación en su totalidad. Por eso, en este tema, en México siempre debemos estar alertas. De allí la insistencia de este cuerpo colegiado para que la Guardia Nacional Mexicana sea una institución de carácter civil, con la coadyuvancia de las instituciones castrenses, es cierto, pero sin sustituir la jerarquía del mando civil, ni desnaturalizar al Ejército y a la Armada, convirtiéndolos en instituciones policiales o de persecución. Confiamos en que la colaboración respetuosa del sistema de Naciones Unidas a través de usted incidirá en que el surgimiento de esta nueva institución, la Guardia Nacional, que puede ser vital en el combate a la delincuencia, se dé adoptando los parámetros y límites de una corporación eficaz, observadora y vigilante de los derechos humanos. Esperamos que efectivamente en los nombramientos se cumpla con la ley. Al adicionar la propuesta original sobre la Guardia Nacional, evidenciamos la riqueza de la colaboración democrática entre poderes y la decisión de preservar los principios esenciales que dan cohesión a nuestro Estado Nacional Democrático. Así lo ratificó la votación por unanimidad de este Senado. Esto es de la mayor trascendencia porque nos encontramos en una de esas etapas de la historia del mundo en que la desesperación por la inseguridad lleva a las sociedades a olvidar los valores humanistas y el actuar en concordancia con las normas civilizadas de la convivencia humana. La barbarie delincuencial y la prevalencia del crimen despiertan deseos de venganza y castigo en las sociedades que a veces reclaman la legitimación de la barbarie gubernamental para sentirse seguros, la dolorosa conceptualización de ojo por ojo, diente por diente. Son periodos en los que se pone a prueba la convicción de los gobernantes, su vocación democrática profunda. Actuar con la fuerza del aparato del Estado en momentos de crisis. Tiempo, senadora. Voy a concluir. Es la respuesta fácil, aunque la historia nos ha enseñado en todas las latitudes que las más de las veces ha sido la respuesta equivocada. Planteaba también la necesidad de que el sistema de Naciones Unidas acompañe el tema de los niños migrantes que son depositados como objetos indeseables en la frontera. Creemos que una estrategia compartida con México de la alta comisionada puede ser muy útil y desde luego al preocuparnos por los niños expresamos nuestra solidaridad con la permanencia y ampliación de las estancias infantiles en México. Desde Topolobampo a Sinaloa, dijo el poeta, bajé por esos nombres hemisféricos, ásperos nombres que los dioses dejaron de herencia a México, cuando en él entraron a mandar los hombres, menos crueles que los dioses. Y puedo afirmar que no hay en América, ni tal vez en el planeta, país de mayor profundidad humana que México, sus hombres y sus mujeres. A ese México que pudo ver Pablo Neruda, le pedimos que respalde y acompañe para la plena vigencia de los derechos humanos en el siglo XXI. Gracias. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. No concibo un desarrollo a espaldas de las personas
donde solo importan los números y no cómo le están pasando las familias en sus casas. Michelle Bachelet. La protección de los derechos humanos debe iniciarse desde los primeros días de vida. La UNICEF ha establecido que la humanidad tiene la oportunidad de reinventarse con cada niño que nace. La primera infancia es el periodo de la vida en que el cerebro duplica su tamaño. Se trata de una oportunidad irrepetible, porque si priorizamos el comienzo de la vida, cambiamos toda la historia. Excelentísima señora Michelle Bachelet, muy bienvenida. El día de hoy a usted como mujer, madre, médico pediatra y experta en temas de género y de primera infancia, queremos compartirle nuestra enorme preocupación frente a las políticas públicas de la actual Administración Federal que atentan contra la obligación del Estado al cancelar sin sustento programas sociales claves como las estancias infantiles, entre otros, sustituyéndolos con la entrega de recursos directos a la población, con lo cual deroga en los hechos los derechos de la niñez y de las madres a la seguridad social que el Estado debe proporcionarles. La persona invitada por el actual gobierno para dirigir este programa y que se encuentra aquí con nosotros fue notificada el 5 de febrero que cerrarían las estancias por razones de orden político. El día de hoy, más de 9,000 estancias infantiles que atienden a cerca de 330,000 niños se encuentran en peligro. El programa ha beneficiado a cerca de 2 millones de madres y padres solos y ha atendido a más de 2,5 millones de niñas y niños de las familias más vulnerables de nuestro país. Cerca de 4,000 niñas y niños con discapacidad estaban siendo atendidos. Se han presentado más de 4,000 amparos y a la fecha se han otorgado suspensiones definitivas favorables que en su mayoría no han sido acatadas. Al encarecer el servicio y sin intervención del gobierno federal al 50% de las niñas y niños, de mujeres y padres trabajadores, nos coloca en una grave emergencia social. Estas decisiones afectan los objetivos de la Agenda 2030. La Comisión de los Derechos Humanos ha manifestado que es una medida discriminatoria contra padres y madres trabajadores que profundiza las brechas de desigualdad de género. Todas las fuerzas políticas de este Senado votamos por unanimidad un exhorto al Poder Ejecutivo para mantener este modelo con estándares de transparencia. A la fecha no hemos sido escuchados. El pasado jueves, un grupo de senadoras, senadores, actores de la sociedad civil hicieron entrega de una carta a Naciones Unidas sobre el estado que guardan las estancias infantiles. Tenemos la certeza que esta carta está en sus manos. Retomando sus palabras, puedo decirle que miles de familias la están pasando muy mal en sus casas. Por eso, su presencia en nuestro país es una ventana, senadora. Termino ya, es una ventana de esperanza. Y pedimos que su voz se sume a la de miles de niñas y niños. Usted sabe que las niñas y los niños no tienen partido, tienen derecho. Y termino con Pablo Neruda. El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. Pedimos su apoyo. Es cuanto. Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Adelante, por favor. Hasta por 3 minutos. Muchas gracias, señora Michelle Bachelet. México es un país en donde los periodistas y los defensores de derechos humanos viven en peligro permanente. Solo en este primer trimestre, 16 defensores de derechos humanos y periodistas han sido asesinados, una cifra sin precedentes. Preocupa la situación, pero preocupa más aunada al hecho de que no contamos con presupuesto suficiente para atender la materia, contradiciendo las recomendaciones emitidas a México por la ONU. La violencia, histórica herida de nuestro país en la última década, ha generado estragos que tampoco se están combatiendo. Para muchos, la violencia ha significado la necesidad de dejar sus lugares de origen para proteger su vida y la de sus familias. El desplazamiento forzado interno obliga a huir de la delincuencia organizada. Alta comisionada, una de las caras más dolorosas de la violencia son los desaparecidos. Hoy,
40.180 seres humanos están desaparecidos en nuestro país. Familias enteras marcadas por el dolor, por la desesperanza, por la impotencia ante la omisión de las autoridades, son revictimizadas. Las mamás de los desaparecidos hoy en día buscan con sus propias manos, con sus propios recursos y reclaman investigaciones. Desafortunadamente, son estas familias las que día con día tienen que buscar las pruebas. Las fosas con centenares de muertos no identificados nos dan dimensión del problema. Urge que el Estado mexicano reconozca la competencia para casos individuales del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Las víctimas reclaman justicia, verdad, reparación integral. Exigen con razón ser atendidas y no revictimizadas desde la autoridad. Pero hoy la Comisión Ejecutiva sufrió el mayor recorte presupuestal desde su historia. Las mujeres mexicanas no nos sentimos seguras y no son miedos infundados. La consigna ciudadana de las mujeres que reclaman